Quiero agradecer cordialmente al Colegio Mexicano de Anestesiología, a Edwards Life Sciences en México, por la invitación que me han hecho, que es un honor estar aquí hoy, colaborando académicamente para con su congreso, su curso anual de actualización en anestesiología y medicina perioperatoria, en un tema que me apasiona mucho, que es la fluidoterapia dirigida por metas, la optimización hemodinámica de los pacientes en el periodo perioperatorio, guiada por tecnología de punta, principalmente monitoreo hemodinámico mínimamente y no invasivo, motivo por el cual siempre al final de la conferencia quiero que entiendan claramente que ya no tenemos que volar a ciegas en la sala perioperatoria si tenemos ya equipos de navegación como un GPS intraoperatorio. Antes de comenzar, quiero que sepan que esto va a ser didáctico, interactivo, me pueden interrumpir si tienen preguntas, dudas. Mientras que estoy hablando, a mí no me molesta eso, podemos discutir. Y quiero preguntarles, quiero saber aquí, ¿cuántos residentes de anestesia hay aquí en el salón? Fellows que estén haciendo subespecialidad en anestesia, anestesiólogos generales y especialistas. O sea, hay un buen grupo variado, eso está muy bien, excelente. Voy a poder moderar la conferencia para los residentes, los fellows y que todo el mundo tenga provecho de esto. Como todos pueden acordarse anteriormente, esta figura muy reconocida del doctor William T. Morton, demostrando al mundo la primera anestesia con éter, ¿sí?, en el Torreón, en Harvard Medical School, y en el cual la forma de monitorizar los líquidos, los fluidos y la hemodinámica del paciente era al ojímetro, pulso, mucosas, producción de orina. Ya en la última década hemos evolucionado en anestesia y ya podemos monitorizar la macrocirculación, los parámetros de flujo que son tan importantes, el volumen latido, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la SBB y otros parámetros. Y obviamente el futuro, que llegará muy pronto, será ya la monitorización de la microcirculación. Como aquí pueden ver en este paciente, tecnología que permite detectar en 30 minutos o menos el borramiento de esos capilares cuando un paciente entra en sepsis, y poder actuar inmediatamente antes de ver la respuesta ya y que compromete la vida del paciente. Esta es una vista aérea de nuestro centro médico en Houston, considerado por muchos la meca de la medicina en el mundo, donde todos estos edificios que están en color rosa pertenecen a la Universidad de Texas, donde yo laboro, y este es específicamente el lugar donde yo trabajo, el MD Anderson Cancer Center. Como pueden ver, el centro de Houston está a 1 milla y no es muy diferente en tamaño a nuestro centro médico. Esta es una vista más cercana a nuestra institución, donde contamos con un alto volumen de cirugía oncológica electiva, donde hace 10 años transfundíamos aproximadamente 500.000 unidades de sangre y productos sanguíneos anualmente, donde utilizamos 100% monitoreo hemodinámico invasivo, línea arterial, línea central y otros monitores, y donde hemos evolucionado en los últimos 5 años con tecnología de punta, monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, no invasivo, cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica, toracoscópica y robótica, motivo por el cual hemos disminuido la transfusión a menos de 250.000 unidades per año, lo cual es más de un 50%. Esto ha sido muy importante para la sobrevida de los pacientes oncológicos. Para los residentes, la gente que está apenas comenzando con el tema de terapia dirigida por metas, esta es una definición simple, en mi opinión, de lo que es la fluidoterapia dirigida por metas, y es el evitar usar fórmulas matemáticas basadas en peso, todo lo que aprendimos en la literatura de Miller, y más bien titular los líquidos intraoperatorios, los inotrópicos y las sustancias vasoactivas
¿sí?, hacia alcanzar ciertos parámetros fisiológicos óptimos de cada paciente individualmente, guiados por terapia que nos dé parámetros de flujo, como es el volumen latido, el gasto cardíaco y la SBB, que ya han sido demostrados en la literatura, que son extremadamente sensibles en decirnos qué paciente responde o no a una sobrecarga de líquidos. Y se ha demostrado que disminuye la morbilidad y mortalidad en pacientes oncológicos de alto riesgo. Un tema que es importante entender desde ya es que no nos podemos referir al endotelio, sino al glicocálix. Este es el verdadero filtro molecular que retiene las proteínas plasmáticas y mantiene las presiones coloidooncóticas en ese lumen vascular, ¿sí?, motivo por el cual los principios de Frank Starling deben ser revisados y actualizados, ya que él no fue expuesto a este glicocálix. Esto ha revolucionado la forma como administramos los líquidos a nivel perioperatorio. Y como pueden ver en esta fotografía microelectrónica, en la izquierda, en la fotografía superior, la armoniosa arquitectura que existe entre el lumen vascular y el glicocálix. Esta es una vista más cercana, donde se ven esas vellosidades compuestas por proteoglicanos, glicoproteínas y otras sustancias importantes. Y en las figuras inferiores pueden ver la total destrucción de esa arquitectura, lo que lleva a un edema intersticial. Y lo que pasa a nivel microcelular es que el oxígeno que está viajando entre el espacio intravascular y la célula, esa distancia se aumenta, lo que lleva a hipoxemia celular y apoptosis. Hay tres causas importantes en el periodo intraoperatorio de este daño. Uno es el trauma quirúrgico, del cual no podemos hacer nada nosotros los anestesiólogos. Claro está que por esto los cirujanos están trabajando más en cirugía mínimamente invasiva, minimizar el trauma, el estrés quirúrgico. Y desde el punto de vista de anestesia es la pobre administración de líquidos y la sobreadministración de líquidos. Los dos causan un daño severo al glicocálix. Una vez que pasa este daño, ya es irreversible. Cuando uno intenta corregir eso, el daño está hecho, las consecuencias son severas y aumenta la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, como hay que prepararnos es cómo vamos a prevenir el daño del glicocálix. Porque una vez que ocurre, hay una liberación masiva de catecolaminas, sustancias inflamatorias, procoagulantes, complemento, cascada de la coagulación y otra cantidad de sustancias que ha sido claramente elucidado en la literatura, que aumentan la morbilidad y la mortalidad en pacientes de alto riesgo llevados a cirugía electiva oncológica. Este fue el primer estudio que tal vez nos llevó a elucidar que existía una importancia en lo que es la terapia dirigida por metas. Inicialmente Rivers pudo demostrar que la sobrevida mejoró en un 50% en pacientes que fueron manejados con fluidoterapia dirigida por metas en la unidad de cuidados intensivos. Nunca se había visto un cambio tan dramático desde el invento de los antibióticos. Esto se fue extrapolando a las salas de cirugía y actualmente lo usamos diariamente. Entre los objetivos que quiero compartir con ustedes hoy es, primero que todo, discutir un poquito acerca del manejo clásico, en lo cual todos aprendimos en el libro de Miller y en otros libros de anestesia, donde a veces considero que es una receta de cocina el manejo de líquidos intraoperatorios, porque se le da a todos los pacientes lo mismo. ¿Cuáles son unos conceptos que no han sido claros y que quiero que queden claros? Posteriormente, explicar las diferencias que existen entre los parámetros estáticos, que son los que miden cambios inmediatos, que vemos como la línea arterial, la CBP, la presión en cuña, que miden cambios de presión en un momento preciso del ciclo cardíaco, y la diferencia contra los parámetros dinámicos que se miden continuamente en el ciclo cardíaco y que son los parámetros que han demostrado que son claramente sensitivos en demostrar qué paciente va a responder o no a un bolo de líquidos, como la SBB, el gasto cardíaco y el volumen latido. Posteriormente compartiré unos estudios importantes en el área cardíaca, oncológica, plástica y en muchas áreas de terapia dirigida por metas, y cuáles son los beneficios de esta. Y por último compartiré unos casos clínicos en vivo
para que puedan ver lo que ocurre con esta tecnología y la ayuda tan importante que tenemos en el periodo intraoperatorio. En el abordaje clásico, todos usamos las fórmulas de mantenimiento. Si el paciente no comió nada en 12 horas, en 10 horas, o no tomó líquidos, ya todos hacemos esos cálculos, ustedes también, los residentes saben eso muy bien. Mantenimiento por la regla de 4-2-1. Reemplazamos pérdidas sanguíneas 3-1 con cristaloides, 1-1 con coloides. Esto lo sabemos muy bien, claramente todos en este salón. La orina, la evaporación, ascitis. El tercer espacio, aquí, como pueden ver, cuestiono la redistribución, porque Chapel y colaboradores en el año 2008 publicaron un artículo que ha sido contundente, donde fue claro, y les recomiendo que los que no se lo han leído lo lean, donde el tercer espacio no existe. Eso que hemos oído siempre, que el tercer espacio de los cirujanos es un invento arquitectónico de los cirujanos, porque ningún estudio en la literatura ha podido demostrar que el tercer espacio existe. ¿Sí? Lo que existe es un espacio extracelular y un espacio intracelular y el intravascular. Y eso es importante entenderlo porque depende cómo manejamos los líquidos a nivel perioperatorio, se afecta el glicocálix y ese espacio extracelular, pero no hay ningún tercer espacio. Y dependiendo del tipo de cirugía, si la incisión es pequeña, mediana o grande, se da un determinado volumen de líquidos por kilogramo por hora. Lo importante que hay que entender aquí es que nosotros no podemos predecir la hipovolemia por medio de estas fórmulas matemáticas, ¿sí? En los pacientes que van a ser llevados a la cirugía electiva mayor, ¿sí? Porque además de estas pérdidas obvias, estas pérdidas insensibles de orina, de evaporación y de ascitis, hay que tener en consideración que los pacientes tienen enfermedades comórbidas como la diabetes, como otros hipertensión, están con medicamentos como los diuréticos que causan depresión de volumen intravascular, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que causan una simpatectomía farmacológica, preparaciones colónicas, un mundo de situaciones que hacen que paciente A de 80 kilos se maneje totalmente diferente a paciente B de 80 kilos. Estas fórmulas no se aplican. ¿Cuáles son los cambios basados en la evidencia? Los que pienso que han sido más importantes en los últimos años es entender que las pérdidas insensibles no son de 1 cc por kilo por hora, sino son de 0.5 cc por kilo por hora. Nosotros sobreestimamos estas. El tercer espacio no existe. Los coloides tienen un efecto contexto sensitivo, como se lo mostraré en la próxima diapositiva, y van a entender por qué quiere decir contextos sensitivos. Y el objetivo es la normovolemia. Ya está claramente elucidado que la hipovolemia y la hipervolemia causan efectos deleterios en los pacientes en el periodo intra, no solo en el intra, sino en el periodo más importante aún de recuperación postoperatoria y de sobrevida. Este es un estudio por Brown y colaboradores donde hicieron una hemodilución normovolémica. Aquí pueden ver el lado izquierdo de la figura. Le removieron a los pacientes cierta cantidad de sangre y lo reemplazaron con exactas cantidades de coloides. En este caso, hidroxitilestarch al 6%, albúmina al 5% y hidroxitilestarch 6%, pero otra concentración osmolar. Y como pueden ver, los coloides mantuvieron casi que 100% sus propiedades coloideas. Todos sabemos que el coloide se usa para reemplazar pérdida de volumen intravascular, sangrado. A diferencia de lo que pasó acá, a estos pacientes que no tenían ninguna hemodilución normovolémica, simplemente pacientes normales, se les dieron coloides en el periodo intraoperatorio y estos coloides solo mantuvieron un 40% de sus propiedades coloideas. ¿Qué es lo que pasa? Que el glicocálix no está acostumbrado a recibir esa carga osmótica, ese impacto contra la vellosidad del glicocálix causa que esas sustancias sean redundantes y se filtren hacia el espacio extracelular causando edema y complicaciones perioperatorias. ¿Cuáles son los monitores que usamos habitualmente para monitorizar los parámetros hemodinámicos, los fluidos intraoperatorios, la volemia del paciente? Y esto lo usamos todos los días en cirugía, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial, producción de orina, CBP.
pero nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué pasa con los parámetros de flujo? Volumen latido, gasto cardíaco, entrega de oxígeno a los tejidos. Lo más importante, si ustedes están haciendo un procedimiento quirúrgico, es siempre pensar cómo está la entrega de oxígeno al tejido donde están operando los cirujanos, en el órgano blanco donde se encuentran operando, sea el esófago, sea el colon, sea el páncreas. Uno siempre que tiene que estar pensando cómo le entrego el máximo oxígeno, ¿sí? Moléculas de oxígeno y volumen a ese órgano vital. Divi, Eisenberg, Linton y otros colaboradores han claramente demostrado que no existe ninguna relación entre los cambios observados en presión y los cambios observados en flujo, porque para haber una relación entre esto tiene que existir la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Y desafortunadamente muchos anestesiólogos todavía se basan en cambios de presión como índices de perfusión, a pesar de que no existe ninguna relación del uno con el otro. ¿Qué podemos decir acerca del monitoreo de la presión arterial? No podemos asumir que la perfusión es adecuada con una presión arterial normal. ¿Por qué? En estados de shock, hemorragia, intraoperatoria, todos sabemos que hay una estimulación simpática con liberación masiva de catecolaminas, vasopresina y otras sustancias, ¿sí? El lacho esplástico se contrae, ¿sí? se va la sangre a otras áreas, a otros órganos blancos, y inicialmente uno puede ver que los cambios de presión son mínimos, pero el flujo a nivel tisular está afectado de manera impresionante, donde lleva a apoptosis celular e hipoxemia tisular. Esto fue claramente demostrado por Hamilton y Davis en un estudio en el cual le removieron a pacientes totalmente normales, jóvenes, el 20 al 30% del volumen sanguíneo, todos tienen una línea arterial, pasó totalmente desapercibido, no hubo cambios en la presión arterial, 30% del volumen sanguíneo, pero a todos demostraron hipoperfusión después de la inserción del tonómetro gástrico, que es, como todos saben, un monitor de perfusión gastrointestinal, lo cual es contundente desde ya hace rato, desde el 97, que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿sí?, en la perfusión tisular, en que ciertos marcadores como la presión arterial, la CBP y otros, como mostraré más adelante, no son los más sensibles en dejarnos saber esta información. Se siente uno perdido en salas de cirugía, como el abuelito este que le dice a la cigüeña: por favor admite lo que estamos perdidos, en una cirugía como una safenectomía, donde el paciente tiene una línea arterial y una CBP, donde hay que ser bastante liberal en la parte abdominal, bastante restrictivo en los líquidos en la parte torácica para prevenir edema, una vez que uno edema pulmonar, y donde son procedimientos de larga duración bastante complejos, donde el administrar muchos líquidos o pocos líquidos lleva a problemas con la anastomosis. La mortalidad más grande en esa safenectomía es por pérdida de la anastomosis, y la mayoría de las causas es por nosotros los anestesiólogos. Hay ciertas causas imposibles de evitar, yo la he discutido con los cirujanos y ya está la literatura clara, que si los pacientes han recibido quimioterapia y radiación, estos pacientes tienen un glicocálix frágil, tienen mayor riesgo de problemas con anastomosis, pero lo que ha sido claro y contundente es que es el manejo de líquidos a nivel perioperatorio que afecta la sobrevida de estos pacientes. Esta es tal vez una de las diapositivas más importantes que quiero recalcar aquí. En el eje X, la bulimia, en el eje Y, la morbilidad. Siempre hay una relación en forma U, ¿sí? A medida que se mueve uno de este perfecto estado de homeostasis, de normovolemia, las complicaciones aumentan significativamente. Por hipovolemia, lo que lleva, como les había dicho, a hipoperfusión esplácnica, liberación de sustancias tóxicas al organismo que terminan llevando a una respuesta inflamatoria sistémica y sepsis, falla renal aguda, isquemia miocárdica. La hemos visto todos en salas de cirugía después de la inducción, en muchos pacientes de alto riesgo que después de la inducción están hipotensos. Y del lado opuesto, administración excesiva de líquidos, edema pulmonar, pérdida de la anastomosis, complicaciones, náusea, vómito, ilios, todas estas cosas que sabemos. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, y mi interés es cómo podemos mantener al paciente en un estado perfecto de normovolemia, no llegar a estos extremos, reconociendo que la línea arterial, la CBP, la presión en cuña, la producción de orina no son los que nos van a dejar saber eso. Ninguno de esos monitores es sensible para dejarnos mantener esta precisión
en el monitoreo hemodinámico y fluidoterapia intraoperatoria. Un poquito para que entiendan la diferencia entre los parámetros estáticos y los dinámicos. Los estáticos, como les dije, es como una fotografía en un momento específico del ciclo cardíaco y respiratorio, presión arterial, CVP, presión en cuña, y los dinámicos, variabilidad de la presión sistólica, de la presión de pulso y de la SBB, se miden a través de todo el ciclo cardíaco. Aquí, como pueden ver en esta curva ROC, la sensibilidad de la presión de la aurícula derecha, de la presión en cuña pulmonar, en dejarnos saber qué paciente responde a nuevos líquidos, es del menos del 50%. O sea, es estar una cirugía y yo ver una CVP de 20 y tirar una moneda al aire y cara o sello y decido los líquidos que le voy a dar, porque es que es totalmente insensible. Y ven ustedes la sensibilidad mayor de un 80 o 90% de los parámetros dinámicos que explicaré a continuación. Esta es una curva ROC, van a verla muy comúnmente en la literatura de anestesia. Es una herramienta estadística muy importante que nos permite determinar si un estudio va a ser verdadero positivo o falso positivo. Como pueden ver en la figura a la izquierda, la línea diagonal corresponde al 50%. A medida que aumenta el área debajo de la curva, mayor es la precisión y la sensibilidad del examen, del test. Esta línea diagonal es correspondiente a esta línea vertical en este estudio que hizo Merrick y colaboradores en CHEST en el 2008, 188 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, bastante críticos, 1500 mediciones de volumen sanguíneo y CVP. La conclusión fue que no había ninguna relación entre volumen sanguíneo y CVP. Si un paciente tenía una CVP de 25 podía estar totalmente hipovolémico, y un paciente con una CVP de 0 o de menos de 10 podía estar en sobrecarga de líquidos. No existe ninguna relación entre los cambios observados en presión y en volumen. Presión no es igual que flujo. Este es un ejemplo. Caso intraoperatorio, una cefalectomía. El paciente está supino, tengo un vigileo puesto, y ese paciente por algún motivo tiene que una línea central. Y aquí está la SBB de 10, y aquí pueden ver, no se ve muy bien, pero yo sé que es de 15 o 16 la presión venosa central. O sea que si yo solo me guiara por la presión venosa central, a ese paciente lo deprivo de darle líquidos intraoperatorios porque quiero que mi CVP esté normalizada, ¿sí? Y ahí pueden ver 16, ese paciente, mientras que la SBB en el monitor, como la van a ver ahora, era de 10, el paciente está eubolémico, un paciente que está totalmente supino. Es un ejemplo sencillo y pasa todos los días. Entonces es totalmente absurdo, ¿sí? Usar estos. Yo uso una presión venosa central o una línea central si tengo que dar transfusión masiva, o si espero que va a ser una hemorragia que espero que sea grande, una trombectomía de vena cava inferior, que pueden perder 10, 15 litros, como les mostraré ahorita, pero no para medir presiones, no para manejar líquidos. ¿Qué podemos decir del catéter de arteria pulmonar? ¿Quién usa el catéter de arteria pulmonar aquí, por favor? Levante las manos, nadie. Pues están en la misma situación de la revolución en anestesia, porque casi nadie usa el catéter, está mandado a recoger. Es más, yo le pedí a la gente de Edwards que me regalara 2, me los prometieron, los quiero tener de colección, porque lo que ha pasado es que después de la muerte del doctor Swan Gans, apareció este artículo, catéter de arteria pulmonar, descanse en paz, hace unos 5 o 6 años, y lo que hemos visto es que en JAMA en el 2007 y otros muchos artículos han demostrado que la disminución del uso intraoperatorio de hasta un 63% en las salas de cirugía. Se usaba 5.6 por 1000 pacientes en el 93, a 1.9 por 1000 pacientes en el 2004, y hoy, en el 2016, menos del 0.5% de las instituciones a nivel mundial usan el catéter de arteria pulmonar, principalmente en los Estados Unidos. Solo muchos centros, muy pocos centros, extremadamente con experiencia en cirugía cardíaca. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esta marcada disminución? 2 cosas son claras. Podemos presentar el estudio de Sanham, podemos presentar todos los estudios
que todos han leído del catéter de Swan-Ganz, pero no ha habido ningún estudio que demuestre lo que todos queremos, y es que no ha habido una disminución de la estadía en unidad de cuidados intensivos, ni ha habido una disminución de la mortalidad con el uso del Swan-Ganz. Al contrario, han aumentado las complicaciones, como embolismo pulmonar y otras complicaciones importantes, y obviamente por la invasión de nueva tecnología hemodinámica mínimamente invasiva en nuestras salas de cirugía, que nos da la misma información que un catéter de Swan-Ganz. Ya los estudios no pierden el tiempo. A mí me tocó leer cientos de artículos cuando comencé con esto hace 10 años. Ya los estudios han sido comparados con el catéter de arteria pulmonar, y el bias, que es la diferencia en la medición, es muy mínima, de menos de un 10%. O sea que nos ofrecen la misma información de manera no invasiva o mínimamente invasiva y con efectos menos secundarios al paciente. Una ruptura de arteria pulmonar tiene una mortalidad del 70%. Una ruptura de la válvula tricúspide lleva complicaciones graves, ¿sí? Infecciones, sepsis, varias cosas que ya me alegra que no lo usen, porque está mandado a recoger el catéter de arteria pulmonar. Los que lo usan todavía usan algoritmos. Lo importante y la ventaja de este catéter, los que lo usan en anestesia cardiovascular y UCI, es que usen algoritmos que tengan patrones de flujo, de fluidoterapia y de optimización hemodinámica con protocolos. Para los residentes que están comenzando en el área de anestesia y explorando estas tecnologías, quiero hacer un repaso de lo que ocurre durante la respiración espontánea. Como todos saben, cuando el paciente está respirando una expiración, hay un aumento de la presión intratorácica de nivel negativo, que causa un aumento del retorno venoso de la vena cava inferior, después a la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, y el septum interventricular se desvía hacia el lado izquierdo, lo que compromete temporalmente la eyección del ventrículo izquierdo, por lo cual hay disminución de más o menos 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica durante la inspiración. Porque es importante el pulso paradójico de Kussmaul, que lo descubrió durante la pericarditis constrictiva, en el cual hay un aumento exagerado de esta respuesta, en donde se aumenta la presión, disminuye la presión en 10 milímetros de mercurio en la fase inspiratoria. ¿Qué pasa durante la ventilación mecánica? Un efecto secundario o reverso al de Kussmaul, y es lo que da la famosa SBB y estos parámetros. Estos cambios cíclicos que ocurren en el ventilador, aquí es diferente. En la fase inspiratoria hay un aumento de la presión sistólica de 10 milímetros de mercurio, y en la fase expiratoria disminuye la presión, pero estos cambios cíclicos se transfieren a la aorta, a la vena cava inferior superior y a las arterias pulmonares, y estos cambios, esta magnitud de estos cambios cíclicos se han visto que están cercanamente relacionados al volumen sanguíneo. Este es un ejemplo para que ustedes vean lo que yo usaba anteriormente. Hace 10 años yo usaba la línea arterial, entonces le ponía el cursor, ¿sí? Y aquí pueden ver, ¿sí? Hay una variabilidad de volumen latido, ¿sí? Yo a este paciente probablemente le daba un poco de líquidos, y ya después de hace 5 años uno lo conecta a las tecnologías hemodinámicas, en este caso el FlowTrack y Vigileo, y veo que este paciente tiene una SBB de 11. Por cierto, la SBB en la literatura aceptada es del 13%. Es un paciente que está bajo ventilación mecánica controlada, con un volumen corriente de 8 a 10 cc por kilo, paralizado en el ventilador. La variabilidad de volumen latido aceptada es un 13%. Si aumenta de 13%, el paciente está seco, ¿sí? Porque hay mayor compresión de la vena cava, hace sentido, ¿no? Y si disminuye, obviamente el paciente está llegando a la parte plana de la curva de Frank-Starling. Entonces ustedes lo pueden ver ahí. Yo aquí a este paciente, si le pongo este cursor, yo tendería a darle líquidos, pero el paciente no necesitaba nada, y ese es el problema que lleva a complicaciones, porque es que líquidos uno no da 5 cc, líquidos se abren, ¿sí? Y se dan 200, 300, 400, y eso va sumándose en un proceso de 12 horas de cirugía o de lo que dura una cirugía. Generalmente en nuestras cirugías oncológicas el promedio de duración es de 5 horas, y es común ver esto. Lo que nos ha llevado a evolucionar en anestesia, ¿sí? Los cirujanos han evolucionado, se van a dar cuenta aquí en México, en muchos lugares están usando mucha cirugía mínimamente invasiva.
Sé que ya en México hay bastantes robots. Da Vinci, ya van a la patente de Intuitive, ya se ha expirado varias de estas, ya los robots van a ser menos costosos, más costo efectivos, pero no solo es cirugía robótica, laparoscópica y videotarocoscópica. Y nosotros como anestesiólogos también tenemos que volvernos más mínimamente invasivos. El primero que habló de terapia dirigida por metas, lo que pudo concluir, ¿sí? A pesar de que fue bastante criticado Shoemaker en California porque usó más o menos, en vez de optimizar a los pacientes, los sobreoptimizó, ¿sí? Les hizo que darle líquidos inotrópicos y sustancias para que el gasto cardíaco, el índice cardíaco y el volumen latido aumentaran exageradamente, y a esos pacientes no les fue bien. Por eso es que es importante la euvolemia, pero lo importante y lo que van a encontrar en toda la literatura que lean es lo mismo siempre: reduce la mortalidad, la morbilidad, la duración intrahospitalaria de 1 a 2 días, la duración en cuidados intensivos, las complicaciones gastrointestinales, náusea y vómito, respuesta inflamatoria y los costos a los hospitales, a los pacientes, al sistema de salud. Y toda la teoría es aumentar la presión parcial tisular de oxígeno, aumentando esta entrega. El primer estudio ya lo describimos con Manuel Rivers, posteriormente fue TJ Gann, es muy reconocido, presidente de la Sociedad Americana de ERAS, de recuperación acelerada, y hizo el primer estudio en el 2002 en terapia dirigida por metas en salas de cirugía. A partir de ese estudio ya está invadida la literatura con estudios usando de todas las tecnologías. Afortunadamente mi entrenamiento fue en anestesia cardiovascular, donde fui expuesto al Swan-Ganz, posteriormente al eco transesofágico, y tuve la posibilidad después, cuando fui al MD Anderson, de probar todas estas tecnologías, el LiDCO, el Doppler esofágico, el Vigileo, las versiones iniciales, el LiDCO Plus, Rapid, el tubo endotraqueal para medir gasto cardíaco, monitores de CO2 máximo. Todas estas tecnologías afortunadamente las he podido probar a través de los años, y llegó un momento, de pronto tengo un par de casos que yo ponía 3 o 4 de estas tecnologías en el paciente para poder entenderlas. Entonces ponía el Doppler esofágico, el Vigileo, el LiDCO, el eco transesofágico, y estaba volviéndome loco, porque la verdad es que hay que entender una cosa, que estas tecnologías, ninguna te va a dar la formación exacta. Si el gasto cardíaco por termodilución, que es el gold standard, es 5, estas tecnologías no te van a dar un gasto cardíaco de 5, porque todas tienen algoritmos, principios físicos diferentes. Una te va a decir que es 5.2, otra 5.1, otra 4.8. Lo importante es seguir las medidas de las tendencias. O sea que yo entro a cirugía, el paciente cómo está, el gasto cardíaco está en 5, yo sigo las tendencias, cómo lo quiero mantener, el volumen latido 80 latidos de mililitros por latido, cómo quiero optimizar ese paciente. Y la forma más fácil, y que hoy quiero que de pronto cuando tengan la posibilidad de usar esto en cirugía, para mí la forma más fácil fue mantener, por ejemplo, una SBB entre 10 y 15%. El paciente comenzó y lo mantengo así, abriendo los líquidos o cerrándolos, ¿sí? Sin pensar en que yo voy a dar que tanto cc por kilo. Gasto cardíaco es 4, entonces lo mantengo a un más menos 10% de eso, y uno lo mantiene ahí con los líquidos, con inotrópicos, lo que tengan que dar, volumen latido, más o menos 10% de ese valor inicial, si es 80 o entre 88 y 72. Entonces, de esa manera es fácil hacer esta terapia dirigida por metas, seguir sus propios algoritmos individuales, porque de nada sirve tener el monitor, porque los monitores no salvan vidas ni mejoran pronósticos. Nosotros, ustedes que tienen mucha experiencia clínica, van a poder implementar sus protocolos individualizados y mejorar la sobrevida de los pacientes. Es muy importante reconocer la gente que más ha hecho estadística en estas tecnologías, que hay que entender que hay una diferencia contra el gold standard del 20%. O sea que no podemos esperar que estas tecnologías nos den el gasto cardíaco latido a latido exacto. Es una tendencia de ese paciente individualizadamente. Lo que sí es claro es que nos permiten detectar tempranamente dónde está el peligro, ¿sí? Y cómo atacar inmediatamente y prevenir el daño posterior al paciente. Eso es lo que más me ayudó a mí al principio. Uno detectaba antes de que la presión bajara, el monitor de presión arterial, ya yo veía que la SBB en el monitor estaba aumentando y mi presión seguía normal.
y pasaron 5 minutos y la presión normal, pero ya yo estaba respondiendo y administrando fluidos para mantener ese SBB entre 10 y 15%, ¿sí? Ya los monitores macro no nos permiten ver lo que está pasando a un nivel más microcelular. También es importante cuando lean la literatura, esto ha sido complejo al principio, por eso es que los resultados han sido algunos confusos, hay mucho debate en la literatura, y es porque muchos estudios han comparado software o generaciones primitivas, no solo de Edwards, sino de todas las tecnologías con las tecnologías más recientes. Uno tiene que comparar manzanas con manzanas, ¿sí? Y eso ha afectado un poco la literatura. Como pueden ver en el Edwards System, creo que ustedes acá en los hospitales ya deben tener la última, tercera generación, pero lo que pasaba con la primera generación que yo usé es que cuando los pacientes tenían una resistencia vascular sistémica de menos de 800 DINAs, ¿sí?, el gasto cardíaco era pobremente estimado por el flow track y vigileo. Se esparcían los puntos de información. ¿Qué pasó? ¿Cómo se corrigió eso? Se mejoró la tecnología, el software, donde se incrementaron los pacientes en algoritmos con estados hiperdinámicos, sépticos, vasodilatados, en trasplante de hígado y estas situaciones que mejoraron y volvieron más precisa la generación tercera. Miren aquí la generación 2, cuando la resistencia vascular sistémica era menor de 800, disperso los puntos, y ahora qué tan precisa está el gasto cardíaco cuando la resistencia vascular sistémica está disminuida. Es importante ver en los estudios qué tecnología se usó, qué software, qué versión. Este es un ejemplo también para compartir, un caso de toracotomía abierta por cáncer pulmonar después de quimioterapia, anemia, trombocitopenia. Todos sabemos que este es un paciente complejo porque estamos ventilando un solo pulmón y el secreto es que evitar el edema del pulmón contralateral. O sea que si yo tengo un paciente anémico con plaquetas como este de 50.000, anemia de hemoglobina de 8, y yo lo empiezo a bombardear con líquidos a ciegas y yo causo un edema contralateral, se acabó el caso. ¿Sí? El paciente se va a morir, todos sabemos eso. Entonces, este es un ejemplo de cómo la tecnología... Aquí está, el sensor de volumen. Severe thrombocytopenia and chemotherapy platelets were 50,000. 50.000 las plaquetas. ¿Qué plasma, sangre, la SBB? La SBB... Same case that I described earlier, patient for a colony with severe thrombocytopenia and chemotherapy platelets were 50,000. Mirando el comportamiento del gasto cardíaco, el volumen activo y la SBB me permitió resucitar a este paciente precisamente. ¿Dónde parar? Sabía que uno está en la parte perfecta de la curva de Frank-Starling, el paciente lo pudimos estudiar, no tuvo ningún problema porque no hubo ningún edema, le da a uno una tranquilidad, una seguridad que yo estoy seguro que la van a sentir igual cuando empiecen a usar estas tecnologías. Es como que uno se siente que está como un piloto automático, ¿sí?, cuando está en el avión, es una tranquilidad absoluta. Este es otro ejemplo, una toracotomía. Este es un ejemplo simplemente en el cual perdí todos los monitores intraoperatorios de un paciente complejo de cirugía torácica por un tumor. Ahí ven el tubo doble lumen y mis monitores de MD Anderson de mi computador, donde están todas mis presiones, se desaparecieron. Bueno, no tenía idea dónde estaba. Afortunadamente tenía la terapia con X, seguí esto como por 20 minutos solo guiado con gasto cardíaco, volumen latido y SBB. Esto fue algo que ni lo planeé ni nunca pensé que me iba a pasar, pero me pasó, decidí filmarlo y ahí estuve media hora sin monitores, ¿sí? Imagínense uno media hora sin monitores, ¿sí? No es que ese sea el uso de este monitor, fue una coincidencia, pero hay situaciones extrañas, esa fue una. Entonces, si ya tenemos entendido que la SBB, el gasto cardíaco, el volumen latido y todo esto, como les he dicho, han sido claramente elucidados en la literatura, que disminuyen la mortalidad en los pacientes oncológicos, y no solo oncológicos, pacientes de cirugía abdominal, de cirugía de neuro, plástica, reconstructiva, Whipple, todos los procedimientos, más que todos los abdominales. ¿Cómo podemos usar estas tecnologías para mejorar pronósticos? Mejorar la sobrevida de este paciente que obviamente es sedentario, ¿sí?, obeso, hipertenso, con falla cardíaca congestiva, diabético. Todo esto lo tenemos todos los días. ¿Cómo podemos hacer este paciente que es un ASA4, que va a tener una mortalidad aumentada, cómo hacer que vuele
que salga bien de cirugía, no solo después de que uno la extuba, sino en el periodo posoperatorio. Y lo importante es, lo que me ha permitido ayudar a hacer esto es las terapias dirigidas por metas con tecnología de punta, que nos permite saber exactamente dónde está el paciente parado en la curva de fractales, le permite como un semáforo, dónde uno pisar el acelerador hasta el fondo con los líquidos y dónde frenar en seco, parar, ¿sí? No uno sobre resucita al paciente o pobremente lo resucita, sino el manejo es preciso. Este es el secreto, dónde poner al paciente en el punto perfecto de la curva de fractal. Es un estudio muy importante, Curi y colaboradores en los Annals de Cirugía del 2005, determinantes de la sobrevida a largo plazo después de cirugía mayor electiva y los efectos adversos en las complicaciones posoperatorias. Este es un estudio impresionante porque este es el primer estudio elegante multicéntrico, 105.900 pacientes de la base de datos. Siempre que vean el NSQIP, es la base de datos de los cirujanos. Ellos son muy organizados con su base de datos de complicaciones, que me decían que esto no existe en anestesia. Ahora comenzamos en los Estados Unidos, no es que ustedes estén atrasados, nosotros también comenzamos ahora no hace mucho en los Estados Unidos, pero los cirujanos son muy organizados, ellos sí tienen una base precisa de qué paciente tiene complicación, qué es lo que causa mortalidad y no. Eso es muy importante. ¿Qué encontraron? Que las complicaciones en los primeros 30 días de cirugía mayor eran un determinante aún más importante de la sobrevida a largo plazo que las comorbilidades, enfermedades comórbidas. No importa que el paciente sea diabético, hipertenso, obeso, lo que ustedes quieran decir, lo más importante es si uno permite una complicación intraoperatoria, esa mortalidad llevaba a una disminución en la sobrevida media del 69%. Esto es muy contundente. A mí me impresionó este estudio, como pueden ver aquí, en un paciente que no tuvo complicaciones, una resección de aneurisma de aorta abdominal, colectomía, una carótida, una lobectomía, menos del 1% básicamente en todos esos pacientes de mortalidad. Miren la diferencia cuando uno tiene una complicación en los primeros 30 días. Mortalidad 13%, en las carótidas 10%, colectomía 17%, lobectomía 21%, un aumento exagerado de la mortalidad. Y básicamente, si ven las complicaciones, es lo más común, siempre la mortalidad exagerada por sepsis, infección, falla renal, falla miocárdica, insuficiencia renal. Eso no lo causan los cirujanos. Señores y señoras, esto lo causamos nosotros. Nosotros somos los que causamos esto. Ellos no tienen por qué causar eso. Entonces, para mí esto fue muy contundente, entender, hay que reconocer que la respuesta inflamatoria, que la responsabilidad de nosotros como anestesiólogos no en las primeras 24 horas, no es que el paciente salió vivo, extubado de cirugía y ya me olvidé, porque acuérdense que puede ser cualquier familiar de nosotros, puede ser el abuelo mío, el papá suyo, la mamá del otro que va a cualquier hospital, y eso es lo que pasa, esta gente se muere. ¿Sí? Hay que ser bastante avanzado, o por lo menos pensar en que la responsabilidad que tenemos nosotros es importante, sobre todo tenemos un impacto que nosotros podemos determinar si los pacientes sobreviven o no a largo plazo, si hacemos las cosas bien a nivel perioperatorio. Otro estudio contundente, Andrew Rhodes, es amigo mío, colega, expresidente de la Sociedad Europea de Cuidado Crítico, decidió hacer un estudio en el cual había hecho terapia dirigida por metas en 106 pacientes. Él dijo, bueno, yo quiero seguirlos después de 15 años. ¿Cómo están esos pacientes? ¿Qué encontró? Después de 15 años, más del 20% de los pacientes expuestos a fluidoterapia dirigida por metas estaban vivos. Menos del 10% de los del grupo control estaban todavía vivos. Una sobrevida media de más de 1.107 días, más de 3 años en el grupo de terapia dirigida por metas. Después dijo, no tengo que ser más específico. Vamos a mezclar los grupos a ver quiénes tuvieron complicaciones y quiénes no. Inclusive, si no había ninguna complicación en el periodo perioperatorio, todavía los pacientes de terapia dirigida por metas vivían más años. Pero miren lo que pasó aquí, si uno permite una isquemia miocárdica, que la hemos visto mucho en hipotensión, elevación del segmento ST, ya el daño está hecho, ¿sí? Porque se liberan las troponinas, ya ese paciente no va a vivir lo mismo. Una falla renal, aumento de la creatinina, todos estos pacientes estaban muertos. Lo de problemas cardíacos, 7 años, todos murieron, los otros seguían vivos. Falla renal, 3 años, todos murieron, 5 años, perdón, todos muertos. Y ven la curva de sobrevida seguida. Para mí esto fue un estudio muy contundente, que me puso a pensar
al liderar en los Estados Unidos esta área de manejo de fluidoterapia dirigida por metas a nivel perioperatorio, la precisión que tenemos que hacer nosotros los anestesiólogos, la responsabilidad de nuestra profesión, ¿no? Ya que uno pensaba que los cirujanos son los únicos que hacen el impacto, y ellos han entendido que mucho del impacto positivo de sus pacientes a largo plazo es el beneficio de tener la precisión que hacemos nosotros, todos nosotros diariamente en cirugía. Este es simplemente para recalcar que casi que todos los estudios que se han hecho desde 1990 hasta el día de hoy, todos han favorecido a la terapia dirigida por metas, como pueden ver, contra el grupo control, inclusive los cirujanos colorectales, que son los más difíciles en ponerse de acuerdo. Ustedes lo han vivido en sus hospitales, si no saben qué es restrictivo, qué es liberal. Sí, nos ha costado mucho trabajo y una cirugía poco compleja, porque la colectomía eso es algo sencillo, ¿sí? Pero son muy difíciles de ponerse de acuerdo. Lo que sí es claro para ellos es que la terapia dirigida por metas es mucho más preferida, obviamente, que una terapia dirigida por reemplazo de líquidos con fórmulas matemáticas y regímenes fijos de reemplazo de líquidos, ¿no? Esto es para los que están haciendo cirugía cardíaca. Este es un estudio de fluidoterapia dirigida por metas en cirugía cardiovascular, un repaso sistemático, metaanálisis. Es importante, cuando a mí me gusta repasar los estudios sistemáticos, los metaanálisis, porque te hacen un resumen de toda la literatura, y son buenos, excelentes, pero también hay que entender, como les voy a mostrar aquí, que a veces no tienen información totalmente, dicen nuestras fallas al final en la discusión fueron estas y estas y estas, hay que siempre poner atención. Miren aquí, en 1995 se usaba mucho el Doppler esofágico, mezclaron estudios del 2000 con termodilución, 2008 FlowTrack y Vigileo, 2009 Pico y otras tecnologías. Como les dije, acuérdense, tienen principios físicos diferentes, algoritmos diferentes, no puede compararlos uno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve la data, las cosas grandes son obvias, son las que ven aquí. Es obvio que todas estas tecnologías llevan la terapia dirigida por metas a una disminución en la duración intrahospitalaria de 1 a 2 días y en la unidad de cuidados intensivos. Eso no lo puede negar nadie. Pero cuando uno quiere ver cosas más precisas, como morbilidad renal, cardiovascular, es muy difícil por lo que les estoy diciendo. Así que no se confundan cuando vean la literatura, vean que son diferentes tecnologías, ¿sí? Lo que sí es claro de este estudio, como pueden ver aquí, no hubo ninguna diferencia entre el grupo control y terapia dirigida por metas en cuanto a complicaciones cardiovasculares. Esto es por un motivo muy claro. Se buscó en todo este estudio por qué es que estos pacientes no tuvieron ninguna diferencia. Y es que los pacientes que no tuvieron complicaciones cardiovasculares fueron pacientes que fueron llevados a centros de alta precisión en cirugía cardiovascular, con tecnología de punta, Swan-Ganz, TEE y estas cosas, ¿sí? Lo que sí se vio claramente es que hay una disminución en la morbilidad, en las otras complicaciones y en la duración intrahospitalaria en el grupo de terapia dirigida por metas. ¿Qué hay en cuanto a...? Este es un estudio bastante interesante, el 2013, hace 3 años, muy reciente, de Seconi y colaboradores, un repaso sistemático de terapia dirigida por metas y básicamente qué hay en cuanto a los diferentes pacientes de riesgo. Esto es una pregunta clave porque muchos de ustedes, creo que va a pasar más en México, donde hay más control económico, donde de pronto le van a decir, bueno, yo no, como yo en Houston, yo le pongo el FlowTrack y Vigileo a todos mis pacientes, todos los días, todos los casos. Así sea un caso sencillo, porque es la forma como yo gano experiencia, no era un experto, entender que de pronto a ese paciente no le sirve para nada ese aparato, ¿sí? Y a los pacientes de moderado y alto riesgo es vital. Y ya se han hecho estos estudios, aquí como pueden ver, 32 RCTs, 2.800 y pico de pacientes. Los pacientes que tienen una mortalidad de menos del 5%, del mayor del 5 hasta el 20 y mayor del 20. Si hay una mortalidad esperada de menos del 5%, o sea, un ASA 1, la tecnología hemodinámica mínimamente invasiva no le va a mejorar la sobrevida, ¿sí? Esto no hace un efecto en esto. Un poquito más significativo entre la mortalidad del 5 al 20, pero los pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad, cirugía oncológica compleja, ¿sí? Enfermedades comórbidas, ¿sí? Los pacientes que ya todos sabemos que tienen una mortalidad esperada de mayor del 20%, hay un beneficio tremendo, significativo de la terapia dirigida por metas, estadísticamente significativo. Valor P de menos 0.001. ¿Qué hay en cuanto a estudios de la infección? Este es un estudio bastante interesante, también reciente,
Lo importante de este estudio, de este metaanálisis, es que a pesar de que ya contamos en salas de cirugía con una asepsia intraoperatoria adecuada, antibióticos profilácticos, manejamos la temperatura idealmente, no permitimos hipotermia, controlamos la glicemia intraoperatoria para prevenir infecciones, todavía existe a nivel mundial en los Estados Unidos un 20% de infecciones en el sitio de incisión quirúrgica. Eso se ha investigado, cuáles son las razones. Parece que además del daño de las membranas y a nivel tisular por la injuria quirúrgica, también la poca entrega de oxígeno, como todos sabemos, hace sentido a esos tejidos, causa daño, apoptosis e infecciones. 26 RCTs, 4.000 pacientes. La terapia de herida por metas disminuyó significativamente en todos los estudios las infecciones en el sitio de incisión quirúrgica, la neumonía y las infecciones urinarias. Todas las infecciones se disminuyeron con la terapia de herida por metas. Este es otro estudio interesante del grupo de Toronto en el procedimiento Whipple. Hacemos nosotros mucho para pacientes que tienen cáncer de páncreas. Miren la alta incidencia de falla de la anastomosis, 42%. Decidieron averiguar por qué está pasando eso y decidieron ver si el impacto eran los líquidos, el balance de líquidos en el día 0, 1 y 2. Todos los pacientes que tenían un balance positivo en el día 0, 1 y 2 tenían efectos adversos, aumento de la morbilidad, mayor ingreso a la UCI y mayor duración intrahospitalaria. Pero lo que más encontraron que fue significativo, los que más se complicaron, fueron los que tuvieron un balance positivo en el día 0. Vuelvo a lo mismo, ¿quiénes somos culpables de eso? Nosotros, los anestesiólogos. El día 0, lo que le dimos nosotros a nivel intraoperatorio. Esos fueron los pacientes que tuvieron mayor mortalidad y complicaciones. Este es un estudio bastante interesante, prospectivo, 10 años evaluaron, contundente. Aquí hacen cirugía citorreductiva con quimioterapia intraperitoneal. Me imagino que hacen en algunos hospitales, ¿sí? Esos son casos complejos, se remueven bastantes órganos, casos de 12 horas. Voy a ser honesto, hace 10 años todos esos pacientes los mandábamos a la UCI. Hoy en MD Anderson todos esos pacientes son extubados en salas de cirugía, independientemente de las 12 horas, independientemente de cuántos órganos se hayan removido. ¿Por qué? 3 cosas para mí han sido importantes. Una, la terapia dirigida por metas, la fluidoterapia dirigida por metas, la optimización hemodinámica, ¿sí? La epidural torácica, que aceptarlo, el manejo del dolor y la minimización de los opioides perioperatorios, el ERAS, recuperación acelerada, minimizar los opioides, optimizar los fluidos, eubolemia, mantener al paciente en un cruise control. Los pacientes se extuban después de 12 horas, 14 horas, 16 horas. Y este es un estudio donde se encontró de que el grupo de terapia dirigida por metas tenía menores complicaciones abdominales, menores complicaciones cardíacas, menores hepáticas, menor duración y niveles más bajos de lactato. Hace sentido. ¿Por qué? Porque los pacientes, todos los protocolos que se han usado en el mundo con terapia dirigida por metas, la respuesta, y lo van a ver, es que cuando el volumen latido aumenta o baja y uno quiere probar si el paciente responde, uno le da un bolo de 250 mililitros de fluidos. Si el volumen latido aumenta más de 10%, es porque el paciente está subiendo en la curva de Frank Stahl, está en la parte inclinada, o sea que el paciente es sensible, le puede dar otro bolo. Cuando el paciente no responde más, es porque ya el paciente está en la parte plana. Ya, por favor, no le dé más líquidos. Entonces, básicamente, como pueden entender, como uno le da bolos de líquidos para ver cómo responde el paciente, obviamente estos pacientes son más hidratados y siempre tendrán un poco más de fluidos que los pacientes que están en el grupo control y menos niveles de lactato. ¿Qué pasa con cirugía plástica? Sí, gracioso esto, la Mona Lisa, pero la verdad es que en los Estados Unidos, inicialmente nosotros dábamos abundantes fluidos en una cirugía reconstructiva electiva oncológica de 12 horas, 10 horas, donde la pérdida de sangre no es de más de 10 cc y nosotros le estamos dando a un paciente 12 litros en las 12 horas que estaba el paciente operado, un paciente con quimioterapia por cáncer de mama, anémica, ¿sí? Donde llevamos a problemas como transfusión, que ya está claramente relacionado a inmodulación y aumento de la mortalidad. Entonces aquí hay un estudio, yo decidí empezar a investigar esto, ver en el Journal de Cirugía Reconstructiva y Plástica, 2010, manejo de las primeras 48 horas de líquidos en el periodo intra y posoperatorio. 43% de los pacientes, casi que la mitad, recibieron excesivos líquidos a nivel intraoperatorio. 10% los llevaron a falla cardíaca congestiva. Imagínense, una cirugía plástica
reconstructiva, ¿cómo puede ser que termine falla cardíaca congestiva? Otro estudio importante del laringoscopio, que hace que un flap bueno se pierda más de 7 litros intraoperatorios de administración. Bueno, yo lo empecé a ver, pacientes que no pierden más de 10 cc de sangre, donde la orina no es un indicador clave. Ya todos sabemos que la orina hay durante el estímulo quirúrgico y el estrés perioperatorio, hay liberación masiva de ADH, ¿sí? Que disminuye la producción de orina, y eso es claro, la orina no es un indicador de perfusión. No hay ningún estudio hasta el día de hoy que diga que la baja producción de orina se asocia a falla renal. No hay. Entonces la orina no es un indicador importante, ¿sí? Aquí hay otro estudio de predictores de morbilidad en un flip-flap de reconstrucción para cabeza y cuello de cáncer. Se encontraron los mismos factores, cristaloides exagerados, anemia, no sabemos, por quimioterapia y por hemodilución. Y esos son los tipos de flaps que hacemos. Esto es un flap complejo que dura todo el día, ¿sí? Un paciente, pero pueden ver que no hay edema preciso. Este es el final del caso. Aquí en este caso es terapia mínimamente invasiva, es más, no invasiva. Ese paciente no tenía línea arterial, 8 horas, ¿sí? Viendo constantemente. Este paciente recibió en 8 horas 2,5 litros de cristaloides. ¿Qué me permitió hacer eso? No podía yo hacer eso porque quería yo hacerlo. Estaba pensando, no hace sentido, pero mi gasto cardíaco era perfecto, el volumen latido era perfecto, la variabilidad de volumen latido se mantenía a medida que yo administraba y paraba los líquidos, y al final del caso simplemente sumé y me di cuenta que le había dado solo 2,5 litros en 8 o 10 horas, que eso es lo que pasa, esa es la realidad. No necesitaba eso, el paciente tenía una traqueostomía, pero el flap estaba perfecto. Ustedes saben que si se pierde un flap de estos, el daño es irreversible, porque no hay de dónde más sacar otro flap. Hay que tener un fino balance en los líquidos perioperatorios. ¿Qué hay en cuanto a la transfusión y cáncer? Yo sé que aquí hay centros oncológicos importantes. Quiero que quede claro para los residentes, para los especialistas de anestesia general, que ya está claramente elucidado en la literatura que las transfusiones aumentan la mortalidad en los pacientes oncológicos. Este es un repaso en el 2012 de la base de datos de los cirujanos, transfusión de células sanguíneas halogénicas en pacientes expuestos a cirugía colorectal oncológica electiva, un repaso sistemático de más de 20.000 pacientes, 58.8% de estos fueron transfundidos. ¿A qué yo atribuyo esta exagerada transfusión de los pacientes? Yo pienso que obviamente porque estos pacientes reciben quimioterapia, están bastante anémicos, ¿sí? Y miren lo que encontraron, una relación directa con todas las causas de mortalidad y también con la mortalidad asociada al cáncer, la recurrencia de metástasis, la infección y la intervención quirúrgica, la reintervención quirúrgica. Como todos sabemos, afectan la inmunomodulación, la respuesta al estrés, y la transfusión es un problema bastante serio. Este es otro estudio importante, 27.000 pacientes, aquí menos transfundidos, más reciente, 14%, decidieron buscar en cirugía colorectal, en el Journal de Cirugía Americana, cuáles eran los factores predictivos de llevar a que los pacientes tuvieran complicaciones cuando hacían transfusiones halogénicas. Encontraron que aumentaba la mortalidad, morbilidad, duración en la estadía intrahospitalaria y la neumonía. Pero a medida que ustedes daban más sangre, más de 3 unidades, se duplicaba la mortalidad, se duplicaba la neumonía, se duplicaba la incidencia de TRALI y de complicaciones perioperatorias. Los factores predictivos eran hemoglobina hematocrito menor de 38, cirugía abierta, protectomía, ASA4, plaquetas bajas. Todos sabemos los pacientes que tienen riesgo de ser transfundidos. ¿A qué voy? Estos pacientes tal vez deben ser optimizados previo a cirugía y obviamente usar un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo que nos permita optimizar hemodinámicamente y hacer la fluidoterapia basada por líquidos y prevenir que este paciente, lo que le ayuda a uno, lo que yo he podido ver a través de todos estos años, es que si yo hago un caso de estos, si un paciente entró con hemoglobina de 8, ¿sí? Y yo hago una terapia dirigida por metas, el paciente sale con la misma hemoglobina de 8, porque es que lo he mantenido preciso. Sí, se van a dar cuenta cuando empiecen a usarlo a través de los años. Hace tanto sentido y se siente uno tan bien de que no tuvo que transfundir a un paciente innecesariamente.
Este es un tema que me parece clave discutir, sé que va a ser importante en México, de interés nacional para el sistema de salud, ya lo es en los Estados Unidos, lo es en Europa, lo es en el Reino Unido, y es la recuperación acelerada después de cirugía. Nosotros estamos liderando esto actualmente en MD Anderson, hemos publicado bastante en la literatura, ustedes lo pueden buscar, y es básicamente cómo aquí viene el eje X, días y semanas en el tiempo, y en el eje Y, en la capacidad funcional del paciente, y en el cuidado tradicional, donde el paciente se le hacía cirugía abierta, bastantes anestésicos inhalados, opioides, bastante morfina, líquidos liberales, ¿sí? Sin precisión. Estos pacientes, cuando salían de cirugía, tenían una demora, un periodo largo, en los cuales demoraban en volverse a recuperar, en estar en su capacidad funcional. Y esto es un problema porque obviamente esto demoraba el retorno. Este es un término que inventamos en MD Anderson, el retorno a quimioterapia que salva vidas. O sea que ese paciente, yo lo deterioraba, se demoraba 10 semanas en volver a quimioterapia, ese paciente, su sobrevida en un impacto negativo, ¿no? Obviamente ahora con cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica, toracoscópica, robótica, terapia dirigida por metas, monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, optimización hemodinámica, ERAS, menos opioides, más bloqueos regionales, los pacientes se recuperan, salen rápido del hospital, vuelven a recibir quimioterapia, y apenas estamos viendo qué va a pasar en el futuro, donde podamos causar un impacto en mejorar la sobrevida en pacientes oncológicos que son expuestos a estas terapias, ¿no? Esto simplemente es las 20 avenidas del ERAS que ustedes van a ser expuestos, pero solo quiero recalcar en el tema de terapia dirigida por metas, que va a ser muy importante en el periodo intraoperatorio, la fluidoterapia dirigida por metas. Los pacientes, ya tenemos entendido en cáncer, como pueden ver en este estudio, en el eje X, en el periodo perioperatorio, en el eje Y, la de riesgo de formación de micrometástasis. En este periodo intraoperatorio, donde hay estrés quirúrgico, es donde el paciente es más vulnerable a las micrometástasis, ¿sí? Esto ya se ha visto en cirugía de seno, se ha visto en otras cirugías colorectales, ¿por qué? Porque hay un estrés inducido por la cirugía que afecta al sistema inmune, porque los anestésicos volátiles han sido claramente culpables, ¿sí?, de la inmunomodulación y de afectar ciertos tipos celulares, ¿sí? Lo mismo los opioides, que afectan directamente las células asesinas naturales, que son las células que están vigilando la micrometástasis celular en el periodo perioperatorio, por lo cual nosotros nos hemos vuelto menos invasivos, usamos más anestesia total intravenosa, bloqueos regionales, paravertebrales, menos opioides y obviamente menos transfusión, menos administración excesiva de líquidos que afectan el glicocálix, llevando a complicaciones severas. En cirugía torácica todos sabemos que hay que tener un fino balance, ni tan ni muy, y la terapia dirigida por metas ha sido muy precisa. Yo uso el Clearside diariamente. Actualmente tenemos la casuística, pienso publicar esto con mi grupo, de aproximadamente 400 pacientes ya en cirugía de toracoscópica, robótica, Da Vinci y abierta, sin línea arterial, todos manejados con monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. Yo ni siquiera quería publicar eso, los cirujanos son los que están interesados. ¿Por qué? Porque están preocupados por las complicaciones que ven ellos con la línea arterial en muchos de sus pacientes en el periodo posoperatorio. Ahora, no sé cómo son los cirujanos aquí en México, en los Estados Unidos el cirujano quiere que el caso sea ya. Entramos, el paciente estuvo alineado y estamos listos para comenzar en 20 minutos. Entonces ellos ven que la gente se demora, las líneas arteriales, que se demora, y eso es una crítica de ellos, o sea que han visto que esta tecnología les facilita todo, les arroja la información aún más de la que necesitan. Entonces han estado muy interesados en que miremos la sobrevida, las complicaciones, ¿sí?, de usar esta tecnología en pacientes en cirugía torácica. Esto es como se ve el monitor a nivel intraoperatorio. Aquí es un ejemplo de uno de mis casos. Siempre dejo el brazo, no así como a veces lo amarraba anteriormente, sino que lo dejo libre en caso de que haya una catástrofe, si que haya una ruptura de arteria pulmonar, que es raro si uno conoce al cirujano bien, ya uno sabe quién opera bien, quién opera más o menos, y ya sé que aquí puedo insertar una línea arterial inmediatamente en caso de que vaya a necesitar transfusión masiva.
Ha pasado en lesiones pequeñas y no he tenido que cambiar la línea arterial porque la terapia, el aparato responde latido a latido, la misma información que una línea arterial. El abordaje que yo recomiendo es no conservativo, no liberal, mantener una SBB entre el 10 y el 15%. ¿Sí? Este es un estudio que publicamos porque la duda que tienen muchos es, bueno, ¿y qué pasa con la sensibilidad de la SBB y de estos parámetros en ventilación de un solo pulmón cuando el tórax se abre? ¿Sí? Si ustedes lo saben, está muy debatido en la literatura, no hay más de 10 artículos que hayan hablado de eso. Nosotros publicamos un abstracto que fue aceptado en la Sociedad Europea de Anestesia el año antepasado. Vamos a publicar el manuscrito donde no se perdió la sensibilidad de la SBB en la inducción, cuando el paciente lo pusimos en decúbito lateral, cuando le bloqueamos un pulmón, cuando se abrió el tórax, ¿sí? Pudimos manejar los líquidos y no hubo pérdida de la sensibilidad, o sea que pueden usarlo en cirugía torácica, ¿sí? Lo que más causó, y no hubo estadísticamente ninguna significancia, es que acuérdense que uno usa ventilación protectiva, ¿sí? Entonces si uno baja el volumen corriente a 5 a 7, ¿sí? Personalmente en el estudio de nosotros no hubo pérdida de la sensibilidad. Hay otra gente que cuestiona de que como no está usando uno un volumen corriente de 8 a 10 cc por kilo, esa presión que se ejerce es menor y se pierde la sensibilidad de la SBB. A nosotros no nos pasó ese percance en la SBB. Esto se lo quiero dejar a muchos de ustedes, se lo voy a dejar a la gente de Edwards para que lo reparta. Yo pienso que este es el secreto de la fluidoterapia dirigida por metas. No es la tecnología, no es tenerla y mirarla en la sala de cirugía, cómo cambia y qué pasa, es usar algoritmos. Yo tengo un algoritmo que he diseñado intraoperatorio con mi grupo y otro posoperatorio, los quiero compartir con ustedes, que los tengan en sus salas de cirugía, y ahí es fácil como está en el color, como en los semáforos, verde, amarillo y rojo, ¿sí? Cuando empezar ya a usar inotrópicos, cuando el índice cardíaco baja, ¿sí? Cuando solo usar líquidos con la SBB, si responde esto y lo otro. Ahí sí es fácil ustedes implementarlo en salas de cirugía, ahí se hace sencillo, y eso creo que es lo que les va a ayudar más. Sí, si pueden tomarle una foto el que quiera, y si no se los dejo aquí con la gente de Edwards. Este es un ejemplo de usando estos protocolos y fluidoterapia en cirugía de tórax, cirugía robótica mínimamente invasiva. Robotic assisted chair mass resection. Lobectomía robótica con TIVA, ¿sí? Propofol, lidocaína, perdón, propofol, dexmedetomidina. BIS. El BIS que ayuda, te ayuda a manejar la terapia dirigida por metas, y el TIVA. Uno sabe dónde mantiene al paciente exacto entre 50 y 60, terapia dirigida por metas, ¿sí? Con monitoreo hemodinámico no invasivo, con el ClearSight. Caso de 4 horas, 5 horas, perfecto, sin problema, preciso. Ustedes usan el BIS, aquí, el BIS lo usan, ok, fantástico. El BIS le ayuda no mucho porque si uno está haciendo TIVA, uno permite mantener el propofol, ¿sí? Para estos casos, manteniendo un BIS entre 50 y 60 y una presión arterial media de 70, ya que la mayoría de los artículos recientes recomienda mantener una presión arterial media de 70 para prevenir daño, sobre todo en pacientes más ancianos, ¿no? Como les repetí, los cirujanos se han vuelto más mínimamente invasivos, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nueva tecnología de punta, no nos podemos quedar con lo mismo de antes. Este es un ejemplo de cómo hemos cambiado en la práctica previa y en los programas de aceleración recuperada, sobre todo en lo que es específico para cirugía torácica y terapia dirigida por metas. Nosotros no usamos epidurales. Antes, hace 5 años, teníamos una práctica de 100% epidural torácica, y yo no critico la epidural torácica, a mí me encantaba hacer la epidural torácica. Una epidural torácica bien puesta es excelente. ¿Qué nos pasaba? Que los pacientes, a pesar de usar concentraciones mínimas de anestésicos locales, infusiones muy pequeñas, como ustedes lo han visto, una simpatectomía de T7 de los pacientes hipotensos. Entonces yo estoy haciendo una cirugía de tórax de un solo pulmón, ¿sí? Donde la idea es mantener al paciente restrictivo. Entonces tengo una epidural torácica, ¿qué pasa? Hipotensión.
Cuando el paciente iba a sala de recuperación y no había más estímulo quirúrgico, ¿qué pasaba? Hipotensión severa. ¿Qué hacían los fellows de cirugía? Bombardear al paciente con líquidos y parar la epidural. Todo lo opuesto a lo que uno quería hacer como objetivo en cirugía torácica. Entonces dijimos, bueno, vamos a evolucionar, vamos a movernos del espacio epidural neuraxial y empezamos a hacer bloqueos paravertebrales, y actualmente contamos afortunadamente con una bupivacaína de duración prolongada. Yo hablé la compañía, va a llegar a México eventualmente, y es una bupivacaína que está encapsulada y dura 3 días en el sitio de depósito. Básicamente uno hace un bloqueo intercostal posterior, el paciente tiene comodidad por 3 días sin ningún problema, no necesita la epidural, no va a haber hipotensión, no va a haber problema. Acuérdense que muchos de nuestros pacientes ahora son cardiópatas, los cardiólogos están poniendo muchos stents, los pacientes están en unas drogas que todos sabemos que nos enredan a todos, ¿sí? y que nos evitan invadir el espacio neuraxial. No hay que hacerlo, nos ayudó, hemos evolucionado esa práctica, no usamos epidurales, pero sí usamos terapia de guía por metas siempre, y usamos un mantenimiento de ese bebé entre el 10 y el 15%, un índice cardíaco más o menos el 10% y un volumen latido de más o menos 10% del estado de base, después del que el paciente se hizo la inducción. ¿Sí? Uno apunta a esos datos. ¿Qué hay en cuanto a técnicas anticáncer? No quiero discutir todas, ya sé que todos saben muchas de estas, pero lo más importante es que la terapia dirigida por metas causa un impacto positivo en el tricocálix, lo mantiene estable, y obviamente es una de las recomendaciones en cuanto a técnicas anticáncer, ¿sí? Evitar toda esta cascada de mediadores inflamatorios de modulación que está asociada a aumento de la mortalidad por administración de opioides y líquidos abundantes. Al principio fue complejo con el grupo, se sentía uno un poco perdido, desorientado, no había buena comunicación. A raíz de esto nos hemos alineado muy bien con los cirujanos, unas relaciones muy estables. Ellos ven los resultados en sus pacientes, los pacientes se van más rápido a la casa, deambulan temprano. Ustedes saben que los cirujanos rotan en sus pacientes todos los días. Ya los cirujanos saben, este paciente era terapia dirigida por metas, van a este cuarto, este no recibió ese, este sí, este no, porque el paciente lo ven ya de una sentado comiendo, mientras que el otro está acostado con dolor, edema y un poco de problemas. Ya vemos la luz al final del túnel, estamos todos en la misma página, ya estamos creando unos bloques sólidos, sedimentos con fundamentos fuertes en cuanto a ERAS, terapia dirigida por metas, y objetivos específicos para recuperación acelerada, ¿sí? Y ahora quiero, para finalizar, un par de casos de qué tan importante ha sido esta terapia. Case is a thymoma Paciente con timoma, with compromise of the testigo de Jehová, con un timoma grande, maligno, compromiso, un poquito de dificultad en un solo pulmón, no aceptaba transfusiones. Tocó poner un 12 French, un catéter de French 12 por vía femoral, porque no había acceso por vía subclavia, pérdida significativa, 500 mililitros de sangre. Sí, es un paciente que hay que ser muy preciso, porque ustedes saben, a todos nos ha tocado un testigo de Jehová que da terror, ¿no? Cuando uno sabe que o se muere o vive. Y ven una cirugía grande, el tórax está abierto, ¿sí? Resecando este tumor que es bastante invasivo en el mediastino. Tiene una epidural torácica. Aquí pueden ver ese bebé de 14, estaba tratando de mantener preciso, gasto cardíaco de 5, índice de 2.5, ¿sí? Tratar de mantener el paciente eubolémico, y bueno, pude estudiarlo al final en cirugía. El paciente le fue muy bien, y bueno, una satisfacción personal, porque de estos pacientes sí se preocupa uno, los testigos de Jehová. Es complejo. Este es un paciente de 60 años con tumor de células renales. Generalmente estos tumores de células renales invaden la vena renal, suben hacia la vena cava inferior, y dependiendo del grado, algunos van hasta el corazón y lo hacemos en bomba cardiopulmonar. Hay grado 1, 2, 3 y 4, ¿sí? El 3 ya sube del hígado, el 4 es ya el trombo invadiendo la aurícula derecha o pasando ya la válvula tricúspide. Estos casos sangran mucho. Aquí tenía yo el Doppler esofágico,
el flow traqueovireo y el eco transesofágico. Esta era la época en que yo probaba todos los tres, viéndolos. Una cosa que es importante, ¿alguien usa Doppler esofágico aquí? Sí. Los que usan Doppler esofágico es en el Reino Unido, un poco en Europa, no entró bien en los Estados Unidos. Cosas que les quiero mostrar ahora que son los problemas. Cada vez que el cirujano usa el electrocauterio, lo cual es muy frecuente en un sangrado masivo de trombectomía renal, se pierde la deformación. Hay una desaparición de la data, o sea que uno está a ciegas. Eso fue una de las cosas que no me gustó. Y lo otro es que, obviamente, que si el paciente tiene cualquier procedimiento esofágico, pues no puedes tener el aparato en el esófago. Y nosotros hacemos esofagectomía todo el día. Y aquí está el ejemplo de qué pasaba y cómo respondía cada uno. Ahí ven ¿sí ves? Esto es electrocauterio, pero en unos segundos, ¿sí? Y no sé si en el otro video, esto es electrocauterio, se desaparece la información y está uno a ciegas en los momentos más importantes, cuando el cirujano está haciendo la maniobra Pringle, ¿sí? Cuando el sangrado de la vena cava es masivo. Aquí pueden ver, tenía el flow traqueovireo, también creo que tenía el Bricep, SBB de 13, como les había dicho, mantenerlo a ese nivel, entre 10, 15%, 13%. Aquí ven el eco transesofágico, aquí ven el trombo, miren el trombo en la vena cava inferior, ¿sí? A nivel hepático. No sé por qué tenía CBP ahí. Vamos a ver el próximo caso, si es lo mismo, el mismo paciente. SBB aumentado, el paciente está en vasopresores. Aquí estamos usando, el paciente está perdiendo sangre. Miren, se borró la información. Y esto pasa por largo tiempo, mientras que el cirujano está usando el electrocauterio. Yo tengo mi información de la terapia del monitor mínimamente invasivo. Bajó el índice cardíaco, ¿se acuerdan que era 2.5? Es 1.9, o el gasto cardíaco, sí, el índice. El paciente está sangrando masivamente. Y quiero mostrarles en el próximo ejemplo cómo responde el eco transesofágico y esta tecnología inmediatamente con la transfusión masiva. En este ejemplo, sí, aquí está. Este paciente perdió 15 litros de sangre, que es a lo que yo voy. Este paciente lo pudimos extubar al final, pero miren los ventrículos. Le puse una visión transgástrica, donde se ven los músculos papilares besándose. Es un signo de hipovolemia, el volumen de fin de diástole está muy disminuido, ¿sí? El paciente está sangrando. Aquí está la SBB de 20, ¿sí? Ya sé que me toca corregir eso. El paciente hasta ahora, fíjense, nada ha pasado con la presión arterial, como si nada. Ya la SBB está elevada, el paciente está 21, es un detector temprano de lo que está pasando. Ni siquiera la presión arterial me ha permitido detectar eso. Transfusión de sangre, coloides, poquito a poquito. Creo que en el otro ejemplo van a ver qué pasó con este paciente de 15 litros después de unos minutos. Aquí está. Y el mismo paciente, 10 minutos de resucitación. Miren el volumen de fin de diástole. Supuestamente el más sensitivo es el eco transesofágico. Y yo quería comparar qué pasa con el Flotra, a ver si me responde igual. Y ahora van a ver. Ya se ve este paciente lleno después de 10 litros de sangre. 10 minutos, SBB de 7, inmediatamente, ¿sí? Es una respuesta real, en tiempo real, inmediato. ¿Sí? El paciente bastante estable, no tenía la CP, no la usé más. Y a ver, el paciente tiene un volumen de fin de diástole inmediato, responde inmediatamente a... Ese paciente recibió 10 litros de sangre, 5 unidades de plasma, 3 plaquetas plaquetas y varias cosas, lo pudimos estudiar al final. Vuelvo y les digo, cuando hay hemorragia masiva, la tendencia de uno como anestesiólogo es dar todo, lo que te venga, lo que te den en la mano. Pero uno no sabe cuándo parar en un paciente que está sangrando, no hay algo que nos determine, bueno, este es el momento de frenar la resucitación, y esta es una de las cosas que hemos encontrado la ventaja de la fluidoterapia guiada por metas, el controlar bien la resucitación de los pacientes. Este es otro ejemplo en ECMO, un paciente en membrana extracorpórea, una paciente joven con cáncer, donde tuvo un daño pulmonar. Queríamos salvar a esta persona y esto fue hace rato ya. A ver si vemos aquí. Estaba con epinefrina,
vasopresina, felinefrina, una vasoconstricción severa, miren la taquicardia, miren la saturación. ¿Sí? Entonces yo estaba preocupado obviamente por la perfusión de esta paciente, pero ver los parámetros, gasto cardíaco de 6.5, índice de 3.6, volumen latido súper bien, me daba la tranquilidad que la paciente, a pesar de que está sufriendo, por lo menos está teniendo una entrega de oxígeno adecuada a nivel tisular, ¿sí? Porque ustedes calculan la hemoglobina, el gasto cardíaco y te dan la entrega de oxígeno. La fórmula matemática es fácil de calcularla y saberlo. Una paciente después ya ahí en el ECMO, ahí en la sala de unidades intensivos, trombectomía masiva, sangrado. Aquí he tenido lo que ustedes llaman, el pre-set, ustedes dicen el vigilance, ¿sí? Una saturación venosa mixta de vena cava superior de 80 y pico, muy normal. El sangrado apenas va a pasar. Y aquí cuando ya comenzó 5 minutos, los músculos papilares pesándose, el sangrado ya bajó a 76 inmediatamente. Ya sé que ahí está, que hay daño tisular, toca corregirlo. Miren el sangrado, ¿sí? Ya la presión está apenas empezando a disminuir, no ha cambiado ni siquiera la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ya sabemos que hay daño, que hay daño a nivel tisular. Esto es después de 2 minutos de administración masiva con un BEMO, 81%, parámetros normales. Ese bebé ya está bajando. Aquí no ha habido muchos cambios, la verdad, un poquito la presión, la frecuencia cardíaca igual. Y ya esto después de 5 minutos de resucitación, volumen de fin de diástole adecuado. 87, básicamente normal, la SBB de 11. No muchos cambios, un poquito bajo la frecuencia cardíaca, pero no es muy sencillo. Esto no se aplica para cirugía robótica solo. Yo sé que aquí no hacen mucha cirugía robótica, esto se aplica para cirugía laparoscópica. Muy importante, acuérdense que para cirugía prostática laparoscópica, y más que todo en robótica, el paciente lo ponemos en Trendelenburg extremo. Ya todos sabemos las complicaciones que hay. A mí personalmente me ha apasionado ese tema de ver qué pasa a nivel de las presiones intraoculares, qué ocurre con el gasto cardíaco a raíz de usar estas tecnologías mínimamente invasivas. Hay que entender que hay 4 contraindicaciones absolutas para que un paciente esté en Trendelenburg masivo en esta cirugía. 1 es una falla cardíaca congestiva con fracción de eyección del menos del 40%. Otro es un aneurisma cerebral por razones obvias. Otro es un shunt ventrículo peritoneal, porque una vez que insuflan con CO2, el CO2 viaja directamente al cerebro, letal, ¿sí? Y se me está pasando la cuarta. Un glaucoma de ángulo cerrado, que puede haber pérdida permanente de la visión. Siempre tengan eso en cuenta en esos casos. ¿Qué es aquí importante? Aquí estoy yo con mi fellow que está haciendo su rotación torácica conmigo, viene de un entrenamiento de anestesia cardiovascular. Este paciente tiene una fracción de eyección del 20%. Los cirujanos quieren operar mínimamente invasivo a los pacientes más enfermos. Hace sentido que uno va a llevar a los pacientes más enfermos a menos cirugía extrema, menos invasiva, menos respuesta al estrés. Entonces aquí voy, que nosotros como anestesiólogos nos toca adaptarnos. Sí, yo lo más fácil para mí era decir, este paciente lo tienen que mandar a otro hospital, lo tienen que operar, yo no sé, abierto. Entonces, ¿qué ayudaba esta terapia? Le pusimos el eco transesofágico, puse la tecnología mínimamente invasiva, el FlowTrack, y pude persuadir a los cirujanos, y de ahí en adelante continuamos haciendo esto. En los pacientes enfermos hacíamos posición gradual y vemos cómo responde el aparato cardiovascular a estos cambios. Entonces el paciente está supino, esperamos mientras que el cirujano se lava las manos. Usted sabe que le gusta lavarse las manos por largo tiempo. Vemos 10 grados, ¿sí?, de inclinación, vemos cómo responde. Ahora les voy a mostrar eso. 20 grados hasta Trendelenburg máximo. Entonces este es un ejemplo interesante de qué tan importante puede ser la tecnología. Tiene un reemplazo de la válvula aorta, un bloqueo de rama izquierda, eyección de menos del 20%.
línea central, piñoneo, gasto cardíaco muy normal, estamos supino, miren la dilatación severa, con regurgitación mitral, ¿sí? Parece un balón de fútbol americano el corazón, dilatación lenta, aunque está contrayéndose bien, ¿sí? El paciente está supino, bloqueo de mama izquierda, esto es 5 minutos a 20 grados, 45 degrees, vemos cómo lo toleraba, saturación venosa bien, mire la dilatación tan masiva, así que es obvio, el que ha visto un corazón sabe que es un corazón extremadamente dilatado, moviéndose más pobremente, pero estaba tolerando bien, miren que no ha cambiado mucho, aumentó el gasto cardíaco, no hubo ningún cambio, la SBB bien, el volumen lativo se mantuvo, viendo cómo respondía, y hemodinámica bien, ya esto es Trendelenburg máximo después de 10 minutos, cayó un poco la saturación venosa mixta, ¿sí? Cayó el gasto cardíaco, es obvio de que esperar, están haciendo insuflación, ustedes saben que eso es como comprimir, como un clamp en la aorta abdominal, se aumenta la resistencia vascular sistémica, el paciente toleró, lo pudimos hacer, le fue bien y fue un caso, no es que uno espera hacer eso todos los días, pero son casos únicos en los cuales la tecnología ayuda de verdad. Esto tiene que ser un trabajo en equipo, no puede ser uno individualista, aquí hay que trabajar en colaboración con los colegas, con los técnicos de anestesia, con las enfermeras, con los cirujanos. El comportamiento egoísta no lleva a ningún lado y es lo que nos ha separado en el mundo de anestesia, no liderar a nivel global. Los anestesiólogos todos trabajan muy por su lado, cada uno individualmente, y la forma de ser fuertes en la sociedad mexicana, colombiana, europea, de donde sea, es trabajar juntos, hacer alianzas con los cirujanos, mostrar resultados positivos. Esta era nuestra relación con los cirujanos hace 10 años, siempre teníamos el llave al hígado, ¿sí? No había una relación cercana. Actualmente aquí está el jefe de cirugía mínimamente invasiva y de profesor de cirugía ginecológica oncológica en MD Anderson, en mi casa. Estamos tomando vino, debatiendo de los líquidos perioperatorios de ERAS. El jefe de cirugía torácica, estamos en Dinamarca, en Copenhague, visitando el centro pionero de ERAS, y ya se han establecido unas relaciones firmes, sólidas, que permiten que uno avance en anestesia, que haya mayor apoyo de la institución, ¿sí? A veces el camino está lleno de preguntas, de dudas, situaciones que uno no sabe, pero es el momento de pensar, ¿sí? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos mejorar nuestra práctica? ¿Sí? Una de las cosas importantes, y que para mí una imagen habla más que 1000 palabras, para concluir, uno de nuestros pacientes, un paciente que tuve, que lo llevamos a cirugía robótica mínimamente invasiva, y es al otro día montando bicicleta con un tubo de tórax. Es una satisfacción muy grande que siente uno en ver que un paciente uno puede hacer esto al otro día, cuando hace 10 años este paciente estaba en la unidad y 10 días ahí, y ahora este paciente sigue con su vida. Yo sé que ese paciente va a vivir largo, si no lo mata el cáncer, lo matará la caída de la bicicleta, pero el paciente va a vivir, ¿sí? Y eso lo llena una satisfacción en nuestra práctica. Gracias.